¿Alguna vez han tenido una onecha que tenga sentimientos por ti? Vamos a ver cómo le va el prota con sus dos queridas waifus. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. El día de hoy nos encontramos con una linda familia. En ella se compone dos lindas hermanas y su querido hermanastro. Los tres integrantes conviven solos en una casa. Ellos crecieron juntos desde que eran pequeños y tienen tanta confianza que molestan mucho al prota. Pero todo cambió un día cuando el prota se quedó a solas con la waifu. Ellos tuvieron una conversación incómoda sobre el evangelio. La chica se enojó un poco porque ve muy obsesionado al prota con varios versículos. Y el prota, para arrepentirse, decide realizar una oración de fe. Y bueno, como que funcionó porque ella decide tener una prédica con el prota. El problema es que al rato llega la hermanita menor y por la impresión de interrumpir la misa sale corriendo del lugar. Adicional que sus sentimientos por el prota se vieron afectados. Si te está gustando el video, por favor deja tu like y no seas malito, por favor, no te cuesta nada suscribirte al canal. Pero bueno, al final la hermana mayor quedó contenta por todo lo que había pasado. Tiempo después el prota se dirige al cuarto de su hermana menor para ver cómo se encuentra. Aquí nota que su cuarto está muy bien organizado y que además huele muy bien. Él no la encuentra en su cuarto y empieza a preocuparse, ya que le puede pasar algo en la calle. En ese momento se le vino un pensamiento al prota, donde empieza que ella debe estar en el templo sagrado, que debe estar con una de esas amigas mala influencia, buscándole tipos para que las acompañen y pidiéndole si pueden cuidar de ellas. Ya dentro del lugar, su amiga saca la protección de Charizard y le dice que con eso se sentirá mucho mejor, y con eso los tipos inician el evangelio, dándole como consecuencia su primera bendición. Ahí el prota despertó de su sueño y salió rápidamente a buscar a la Onechan. Al rato vemos que se encuentra sola en un parque. Ella se encuentra muy enojada porque prácticamente la dejó por su hermana mayor y con un fuerte grito dice que es un hermano tonto. Pero para empeorar todo, empieza a llover muy fuerte y obviamente no llevó sombrilla. Pero de forma misteriosa llega el prota y le pregunta que qué hace ahí, que se va a resfriar. Ella le pregunta que por qué ha venido y él obviamente le dice que la va a llevar a casa. Pero ella, con una pose de Sailor Moon, le dice que puede regresar solita. Discuten un montón bajo la lluvia, pero al final ella accede. Ellos se refugian mientras pasa la lluvia. Poco a poco empiezan a tener conversaciones muy profundas. Ella le confiesa que ha tenido sentimientos por él hace mucho tiempo y finalmente el ambiente se dio para que empezaran a rezar juntos. Ambos terminaron muy felices a pesar de que estaban en medio de un parque. Para terminar, ellos alcanzaron a llegar a la casa, pero su hermana mayor se dio cuenta de lo que había pasado y claramente le dio sus buenos coscorrones. Es una historia un poco corta, pero el prota termina evangelizando a sus dos Onechans. Si les gustó este video, espero que me apoyen con un like y dejen sus comentarios si quieren más videos como estos.